Iglesia, muy buenos días. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen con su Biblia al libro de Jueces. Y vamos a leer un pasaje un poquito largo. Y es largo porque el libro de Jueces nos cuenta bastantes historias y las historias del Antiguo Testamento tienden a ser un poquito extensas. Así que el pasaje se nos va a tornar un poco amplio, pero es necesario que lo leamos todo. Así que vamos a hacer lectura de Jueces capítulo 10 desde el versículo 6 hasta Jueces capítulo 11 versículo 11. Jueces capítulo 10 desde el versículo 6 hasta el capítulo 11 versículo 11. Dice la palabra de Dios. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel ese año. Por 18 años oprimieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Y los hijos de Amón cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y se angustió Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: hemos pecado contra ti porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel: ¿no os libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los hijos de Amón y de los filisteos? Cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas os oprimían, clamasteis a mí y yo os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses, por tanto no os libraré más. Id y clamad a los dioses que os habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor, y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Entonces los hijos de Amón se reunieron y acamparon en Galaad. Y los hijos de Israel se juntaron y acamparon en Mizpa. Y el pueblo, los jefes de Galaad, se dirigieron unos a otros: ¿quién es el hombre que comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Él será caudillo de todos los habitantes de Galaad. Y Jefté Galaadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Y Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Después de cierto tiempo, sucedió que los hijos de Amón pelearon contra Israel. Y cuando los hijos de Amón pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad: ¿no me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues habéis venido a mí ahora cuando estáis en apuros? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Y Jefté dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para pelear contra los hijos de Amón
y el Señor me los entrega, ¿seré yo vuestro jefe? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos, y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, Dios eterno, te damos gracias por esta tu palabra. Hoy yo quiero pedirte que seas tú hablando a nuestros corazones y confrontándonos a nosotros hoy. Sabemos, Dios, que muchas veces te buscamos solamente en tiempos de necesidad, pero hoy yo quiero pedirte que a través de esta palabra tú nos lleves a buscarte de una manera definitiva y completa. Te pedimos esto porque solamente tú puedes llevarnos a entregarnos a ti de una forma contundente. Y solo logras esto a través de tu palabra y de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra y ayúdanos a buscarte de una manera radical. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Yo he titulado este mensaje Teología del Búnker. Teología del Búnker. Para muchos de ustedes este título puede sonar un poquito extraño. Quizás estamos más familiarizados con el término de la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, que como ya sabemos es un evangelio distorsionado. Pero teología del búnker, ¿qué es eso? Bueno, un búnker es un lugar que está hecho de hierro y de hormigón. Y antiguamente ese lugar funcionaba en las guerras como un sitio de protección. Entonces, si llegaba un ejército enemigo, los soldados podían esconderse en el búnker y ahí iban a estar protegidos de las bombas, de las granadas, de las balas de alto calibre, etcétera, etcétera. El punto es que el búnker era importante solo en los momentos de bombardeo. Era necesario solo cuando el ejército se sentía asediado o se sentía en peligro. Sin embargo, cuando la crisis pasaba, no era necesario permanecer en ese lugar. En medio de la tranquilidad y la paz, el búnker ya no era un lugar tan indispensable. Bueno, algunas personas hoy en día ven a Dios como una especie de búnker. Como lo mencionaba el pastor Víctor hace 8 días, hay muchos que están buscando a Dios en estos tiempos porque se sienten en peligro. Como que antes el Señor no era indispensable, pero ahora en medio del coronavirus, el Señor es como un búnker que les brinda protección. Y a esto es lo que muchos estudiosos jocosamente le llaman la teología del búnker. Es la idea de buscar a Dios solamente cuando lo necesitamos. La pregunta es, ¿qué opina Dios de eso? ¿Qué nos dice la Biblia sobre buscar a Dios únicamente en medio de nuestras crisis? ¿Aprueba el Señor esa actitud por parte de nosotros? ¿Se siente Él complacido de que solo lo busquemos en medio de la necesidad? Bueno, yo creo que esta historia que encontramos en el libro de Jueces responde esas preguntas. Iglesia, mi objetivo con este mensaje, con este sermón, es persuadirlos de buscar a Dios de una manera definitiva y no solo en momentos de crisis. Debemos buscar a Dios de una manera definitiva y no solo en los momentos de crisis. Y vamos a ver este objetivo, este argumento, en 2 puntos. En primer lugar, vamos a ver que Dios no es un búnker. Y en segundo lugar, vamos a ver que Dios es el Redentor.
Esos son los dos puntos que vamos a tratar en este mensaje. Así que empecemos por el primero. Dios no es un búnker. Vamos a leer una vez más Jueces, capítulo 10, versículo 6. Dice el pasaje: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astaroth, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Este pasaje nos dice que el pueblo de Israel había vuelto a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y esto pone en evidencia que no era la primera vez que el pueblo abandonaba y desobedecía a Dios. Vamos a observar algunos pasajes anteriores a Jueces capítulo 10, versículo 6, que nos van a mostrar cómo el pueblo ya venía con este patrón de abandonar y desobedecer al Señor. Veamos, por ejemplo, Jueces capítulo 8, versículo 34. Y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Jueces, capítulo 4, versículo 1. Cuando murió Ahoz, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y un pasaje más. Jueces, capítulo 3, versículo 7. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. En síntesis, iglesia, estos versículos nos permiten ver que abandonar a Dios se estaba volviendo en una práctica recurrente en el pueblo de Israel. Parece que ellos iban y venían. Estaban con Dios por un tiempo y luego lo abandonaban. De hecho, a lo largo del libro de Jueces, nosotros encontramos un patrón de sucesos bastante interesante. Desobediencia, castigo, clamor y restauración. El pueblo desobedecía, era castigado, clamaba a Dios y Él los restauraba, Él los rescataba. Y esto es lo que sucede una y otra vez a lo largo del libro de Jueces. Ahora, muchos de nosotros podríamos hacer duros comentarios con respecto al comportamiento de Israel, porque cada vez que Israel disfrutaba de paz y cada vez que moría un juez que gobernaba sobre ellos, ellos regresaban a la idolatría. Así que, de alguna manera, nosotros, viendo los toros detrás de la barrera, podríamos juzgar fuertemente el comportamiento del pueblo de Dios. Sin embargo, si lo pensamos bien, mis hermanos, hoy en día hay muchas personas que se comportan de la misma manera. Hay personas que van y que vienen. Personas que se alejan de Dios cuando todo está bien en su vida, cuando todo está tranquilo. Ellos abandonan al Señor para perseguir el dinero, para perseguir el éxito laboral, para perseguir el poder, el sexo, quizás una relación ilícita. Y mientras ellos estén cómodos en sus placeres, sienten que no necesitan al Señor. Iglesia, este es un patrón de comportamiento muy común hoy por hoy. No obstante, el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Observemos lo que dice Jueces, capítulo 10, desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón.
Y ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel ese año. Por 18 años oprimieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Y los hijos de Amón cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y se angustió Israel en gran manera. A lo largo del libro de Jueces, nosotros podemos ver cómo el Señor disciplina a su pueblo cada vez que ellos cometen pecado, cada vez que ellos lo abandonan. Y esta situación, de alguna manera, apunta a la justicia del Señor. Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo que castiga el pecado. En otras palabras, el pecado de Israel no era algo irrelevante para el Señor, todo lo contrario. El pecado del pueblo fue tan ofensivo que despertó la ira de Dios y trajo duras consecuencias. Dios permitió que los filisteos oprimieran a Israel. Dios permitió la aflicción en medio de su pueblo. Todo pecado tiene su consecuencia. Todo pecado amerita disciplina. Hermanos, estar lejos de Dios solo es estar un paso más cerca de su disciplina o de su juicio. A veces se cree equivocadamente que cuando nos alejamos del Señor y de su palabra, también nos estamos alejando de su juicio o de su disciplina, pero eso no es cierto. Pensar así es solamente engañarnos a nosotros mismos. Nunca se está tan lejos de Dios como para huir de su justicia. Por ejemplo, ahora, la humanidad durante siglos, durante años, se ha empeñado en ignorar a Dios para seguir a otros dioses, ya sean otras religiones, ya sea el dinero, ya sea el poder, pero ahora mismo, en medio de esta pandemia, ¿a dónde va a huir todo el mundo? No podemos esquivar la justicia del Señor. Nadie debe siquiera pensar que se puede vivir en pecado y al mismo tiempo vivir sin sufrir las consecuencias. El pueblo pagó las consecuencias de su pecado. Dios los disciplinó. No obstante, y como ya había sucedido antes, este pueblo vino en busca de su búnker, ¿verdad? Y lo vemos claramente en este pasaje. Ahora sí necesitan a Dios. Ahora sí el Señor es indispensable. Observemos lo que dice Jueces capítulo 10 desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel: ¿no os libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los hijos de Amón y de los filisteos? Cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas os oprimían, clamasteis a mí y yo os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses, por tanto no os libraré más. Id y clamad a los dioses que habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. El pueblo de Israel estaba desesperado. Y estaba tan desesperado por su situación que buscó al Señor en medio de su crisis. Ellos estaban afligidos, ellos estaban angustiados y de alguna u otra forma eran conscientes de que su aflicción se debía a su idolatría. En otras palabras, la oración de Israel fue algo como: Señor, ayúdame porque la estoy pasando muy mal. Y yo sé que la estoy pasando mal porque busqué a otros dioses. Esta es una oración muy común todavía en nuestros días. Diosito, ayúdame.
Estoy mal. Y sé que estoy así porque me alejé de ti, me olvidé de tu palabra, de la oración, dejé de congregarme, me entregué al pecado. Ayúdame. Yo sé que me alejé, pero socórreme. Ahora, esa sin duda alguna es una oración sincera. Esta es una súplica legítima. Sin embargo, en este momento debemos notar que el pueblo está más desesperado que arrepentido. Israel está más afligido por las consecuencias de su pecado que por haber traicionado al Señor. En palabras sencillas, lo que más les dolía eran las consecuencias de su pecado. Eso era lo que realmente les dolía. A ellos no les importaba tanto haber pecado contra Dios. Y esto nos muestra, mis amados hermanos, que en medio de la crisis, muchos son los que vienen sinceramente desesperados, pero poco arrepentidos. Varias personas se acercan al Señor en medio del desespero por las consecuencias de su desobediencia, pero no hay arrepentimiento por haber pecado contra el Señor. Vienen buscando a Dios como un búnker en vez de buscar al Dios Santísimo. Y es aquí donde llegamos a la gran pregunta. ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Qué le respondió Dios al pueblo de Israel que solo lo buscaba en medio de la crisis? Bueno, probablemente después de esa oración sincera y de una búsqueda sincera, el pueblo esperaba que Dios los auxiliara de inmediato. Como que Dios de pronto hiciera un milagro que los liberara de repente. No obstante, cuando vemos el versículo 12 hasta el versículo 14, nos damos cuenta que la respuesta por parte del Señor fue bastante fuerte y en lo personal considero que también fue una respuesta un poquito irónica. Fue una respuesta fuerte porque el Señor les recuerda que Él ha sido quien los ha librado siempre. Él les dice: yo los libré de los egipcios, de los amorreos, de los hijos de Amón, de los filisteos, de los sidonios, de los amalecitas, de los maonitas, pero esta vez no voy a ayudarlos. Observe lo que dice el versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses, por tanto no os libraré más. ¡Qué respuesta tan fuerte! Yo creo que esto debió de tomar por sorpresa al pueblo. Yo no creo que ellos esperaran esa respuesta. El Dios que los había librado antes, su Redentor, su Salvador, esta vez les dice que no va a socorrerlos. Impresionante. Ahora, no todo terminó con esta reprimenda por parte de Dios. Su respuesta también tiene un tono de ironía. Observe lo que el Señor le dijo al pueblo en el versículo 14. Id y clamad a los dioses que habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Yo puedo notar cierto tono de ironía en esa respuesta. Por supuesto que esos falsos dioses no podían hacer absolutamente nada. Ellos lo sabían, Dios lo sabía, Israel lo sabía. Sin embargo, el Señor, de manera un tanto irónica, les dice: ¿por qué no van y le piden ayuda a los dioses por los cuales me abandonaron? ¿Por qué no van y le piden a ellos que los liberen? Al fin y al cabo son sus dioses, ¿no? Esa es una respuesta bastante áspera. Es como si hoy Dios le respondiera a alguien: ¿por qué mejor no le pides ayuda a tu carrera profesional? ¿Por qué mejor no le pides salud a tu dinero?
¿Por qué mejor no le pides al sexo que te ayude en este momento de crisis? De pronto ellos pueden ayudarte. Al fin y al cabo son tus dioses, ¿no? Ninguno de nosotros esperaría una respuesta como esa de parte de Dios. Sin embargo, es una respuesta real. Está registrada en las Escrituras. Y es una respuesta que, si lo pensamos bien, tiene mucho sentido. El pueblo de Israel no estaba tomando en serio a Dios. De alguna forma y desde hace tiempo ellos iban y venían, se estaban burlando de Él, estaban siendo infieles al pacto que Dios había hecho con ellos. Pero ahora, en medio de la crisis, vienen buscando a Dios y esperan ser tomados en serio. Pero eso no sucedió. Para su sorpresa, el Señor les respondió de una manera un tanto irónica. Iglesia, no podemos pretender llevar vidas en donde no tomamos en serio a Dios, pero sí esperamos que Él nos tome en serio a nosotros. Dios no es un juguete. Dios no es un búnker al que podemos recurrir solo cuando lo necesitamos. Él no puede ser manipulado por oraciones superficiales. Como lo dijo el pastor y teólogo Joel Beeke, Dios no es un instrumento que puede ser usado solo en los momentos de emergencia. Amigos, aunque presentemos oraciones sinceramente desesperadas, si no tomamos en serio a Dios, no vamos a lograr nada. Dios no es un bombero que viene a apagar nuestros incendios. Ahora, es cierto que muchas veces y en varias ocasiones el Señor, en su gracia común, nos ha librado en medio de las crisis. Sin embargo, eso no significa que Él sea un búnker. Eso no significa que solo debemos recurrir al Señor en tiempos de crisis o solamente cuando lo necesitamos. Y además de eso tampoco nos asegura que Él va a estar ahí para librarnos cada vez que vengamos. Dios no es un búnker. Ahora, esta fue una respuesta bastante fuerte, bastante áspera por parte del Señor. Pero por lo que podemos ver en los versículos siguientes, parece ser que estas palabras como que de alguna forma sacudieron al pueblo. Israel entendió el mensaje. Observe lo que dice el versículo 15 hasta el versículo 16. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado. Haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros en medio de ellos y sirvieron al Señor, y Él no pudo soportar más la angustia de Israel. Esta es la respuesta del pueblo a la confrontación del Señor. Y lo que quiero que notemos es que para este momento la actitud del pueblo cambió notablemente. Parece que la reprimenda del Señor les abrió los ojos. Esta ya no es una súplica desesperada. Esta es una súplica sincera que va acompañada de verdadero arrepentimiento. En el versículo 15 ellos dicen: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Es como si ellos dijeran: reconocemos que hemos fallado y tu castigo es justo. Si quieres castigarnos, hazlo porque hemos pecado contra ti. Te pedimos que nos salves en este día, pero haz con nosotros como bien te parezca. Esa es una oración bastante diferente a la oración anterior. Para este punto, ellos estaban dolidos por haberle fallado a Dios. Más que estar dolidos por las consecuencias del pecado, ahora les dolía su pecado.
Y están tan dolidos de haberle fallado al Señor que están dispuestos a seguir en aflicción si eso es lo que Él dispone. No es lo que ellos quieren ser librados, sin embargo ellos saben que han pecado contra Dios y los juicios del Señor son justos. Ahora, sumado al dolor por el pecado, el pueblo hace algo más. El versículo 16 nos dice que ellos quitaron los dioses extranjeros y sirvieron al Señor. Entonces, Israel no solo sintió dolor por su pecado, sino que también mostró obras dignas de arrepentimiento. Ellos no sabían si Dios les iba a auxiliar, no sabían si Dios iba a socorrerlos. Sin embargo, decidieron abandonar sus dioses falsos para seguir al único Dios verdadero. Ellos dijeron algo como: no importa si nos liberas o no. No importa si decides salvarnos en medio de la crisis. De todas formas, vamos a volvernos a ti. Eso es algo maravilloso, mis hermanos. Y es así como nosotros debemos buscar al Señor. Es así como el Evangelio nos invita a responder a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en la obra de redención. Así como Dios libró a su pueblo de mano de los egipcios, de mano de los filisteos y de todos sus enemigos, Cristo nos libró de las manos de la muerte. Jesús murió por nuestros pecados. Él nos libró de la ira divina. Y si nosotros hemos entendido eso, entonces debemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Más que venir desesperados, debemos venir arrepentidos. Más que buscar una solución desesperada en medio de la crisis, debemos buscar a nuestro Dios Todopoderoso. Debemos venir a Él de una manera definitiva. Y si buscamos a Dios de una forma sincera y en arrepentimiento genuino, Él responderá. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera. El Señor nos recibirá si venimos genuinamente arrepentidos. Es más, el final del versículo 16 de Jueces, capítulo 10, nos dice que Dios no soportó más la angustia de su pueblo. Ante el arrepentimiento de Israel, Dios no respondió con ironía. Cuando su pueblo lo tomó en serio, el Señor tomó en serio a su pueblo. Y Él tomó tan en serio al pueblo de Israel que le proveyó a un redentor. Iglesia, Dios no es un búnker. Dios es la roca de nuestra salvación. Y eso es lo que nos lleva al segundo encabezado de nuestro tema. Dios es el Redentor. Del versículo 17 hasta el versículo 33 del capítulo 11, nosotros podemos ver que Dios liberó a su pueblo a través de un hombre de guerra llamado Jefté. Ahora, esto podría parecer historia de otro sermón, y yo creo que mientras leíamos el pasaje, de pronto más de uno tuvo la impresión de que la historia de Jefté es diferente a la historia que acabamos de meditar. No obstante, cuando nosotros observamos la historia de Jefté con las personas de Galaad, nos damos cuenta que es muy similar a la historia de Israel con el Señor. Observe lo que dice Jueces capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 8. Y Jefté Galaadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob,
y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Después de cierto tiempo, sucedió que los hijos de Amón pelearon contra Israel. Y cuando los hijos de Amón pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad: ¿no me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, habéis venido a mí ahora cuando estáis en apuros? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Yo no sé si ustedes pueden notar las similitudes, pero al igual que el Señor, Jefté había sido abandonado por los suyos. Después, en medio de la aflicción, el pueblo busca a Jefté porque ahora sí lo necesitan. Pero al igual que el Señor, Jefté respondió a los suyos de una manera fuerte y con un poquito de ironía. Él les dijo: ¿no me odiabas? ¿Acaso vosotros no me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues habéis venido ahora cuando estáis en apuros? Entonces, si nos damos cuenta, esta historia tiene una estructura muy parecida a la anterior. Y además de eso nos muestra la forma y el medio por el cual Dios restaura a su pueblo. Y ese medio por el cual Dios restaura a su pueblo es un juez, es un caudillo. Es este hombre llamado Jefté. Ahora, los jueces de Israel que aparecen en este libro de alguna manera son un tipo de Cristo. Es decir, ellos son como una figura que apunta a un juez y a un redentor mayor. Apuntan a un redentor futuro. Entonces, en este caso, Jefté, quien era un redentor imperfecto, nos apunta a un redentor perfecto. Y ese redentor perfecto es Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, la redención que Dios nos brinda es a través de Cristo. Él es nuestro libertador, Él es nuestro redentor, nuestro juez, nuestro caudillo. Y la redención que Cristo nos brinda es mayor que la redención que Jefté podía darle al pueblo. Quizás este hombre, lleno de Dios, pudo traer una liberación militar a Israel, pero al fin de cuentas esa era una liberación momentánea. Sin embargo, Jesucristo nos provee una redención más profunda. Él nos redime de nuestros pecados. Él no solamente es capaz de librarnos de la angustia presente, sino que es capaz de cambiar nuestro corazón para que sigamos al Señor y para que no volvamos detrás de otros dioses. Él es el Redentor que tú y yo necesitamos. Ahora, puede que pienses que eso no es así. Quizás crees que en este momento Jesús no es el Redentor que tú necesitas. De pronto piensas que lo que necesitas en este momento de crisis es dinero, es salud o necesitas claridad sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Pero quizás ahora sientes que no necesitas a Cristo. Quizás lo que necesitas de Cristo es lo que Él te puede ofrecer, pero no a Cristo como tu Salvador. Bueno, si ese es el caso, yo quiero decirte que aunque ahora mismo no quieres a Cristo, Él es todo lo que tú necesitas. El hecho de que lo rechaces no lo hace menos necesario para ti o menos necesario para el mundo. Muchas personas rechazaron a Jefté por su procedencia. Como lo leímos hace un momento, él fue rechazado por sus hermanos. Ellos no lo consideraban un hijo legítimo. Además de eso, él provenía de Galaad y los galaditas eran una porción muy pequeña de los descendientes de José.
Entonces, dentro de Israel, Jefté era un hombre despreciado por los suyos, proveniente de un lugar pequeño. Y al igual que Jefté, Cristo fue rechazado por los suyos. En un principio, sus hermanos de sangre lo rechazaron. Muchas personas lo trataron como un hijo ilegítimo. Aunque Cristo no provenía de Galaad, sí provenía de Nazaret. Y cuando las personas conocían la procedencia de Jesús, decían de manera burlona, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? La mayoría de Israel rechazó a Cristo y muchos afirmaron que Jesús no era el Mesías que ellos estaban esperando. Sin embargo, mis hermanos, eso no hizo que Cristo fuese menos necesario. Él pudo haber sido rechazado por muchos, pero al final siempre fue indispensable. Jesús no es el Mesías que muchos quieren, pero es el Mesías que el mundo necesita porque Él es la roca de nuestra salvación. Él pudo haber sido rechazado, pero al final Él fue quien llevó nuestros pecados a la cruz. Al final fue Él quien venció a la muerte y quien aplacó la ira del Padre. Por lo tanto, lo que tú necesitas es a Cristo. Puede que hoy pienses que necesitas dinero, que necesitas provisión, que necesitas empleo, pero hay algo que necesitas más que estas cosas. Tú necesitas salvación. Tú necesitas vida eterna y solo en Cristo podemos hallarla. Ahora, para concluir con este punto, quiero decir algo más con respecto a Jefté como tipo de Cristo. Observe lo que dice Jueces capítulo 11 desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Jueces capítulo 11 desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Y Jefté dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para pelear contra los hijos de Amón y el Señor me los entrega, ¿seré yo vuestro jefe? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos, y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor delante del Señor en Mizpa. Note que aquí el pueblo respondió con humildad ante Jefté. Así como el pueblo respondió con humildad ante la respuesta dura del Señor, ahora ellos responden con humildad ante la respuesta áspera de Jefté. Ellos no solo desean que Jefté sea quien pelee por ellos, sino que le piden a él que sea su jefe. Ellos no solo desean que Jefté pelee sus batallas, sino que están dispuestos a que él gobierne sobre ellos. Y eso es una gran lección para nosotros con respecto a Jesucristo. Jesús no es alguien a quien acudimos solo para que nos libre de nuestras batallas o para que nos saque de apuros. Cristo es aquel a quien debemos rendir nuestras vidas en completa obediencia. El Señor no quiere que lo busquemos como un bombero a sueldo que viene de vez en cuando a apagar nuestros incendios. Él quiere que vengamos en arrepentimiento y hagamos de Él nuestro Rey. Eso es lo que Él desea y no va a aceptar menos que eso. Como dijo Timothy Keller en su comentario sobre este pasaje, no podemos aceptar el rescate de Cristo sin aceptar su reinado. No podemos aceptar el rescate de Cristo sin aceptar su reinado. Cristo es el Redentor. Así es como debemos verlo y así es como debemos acercarnos a Él. Quiero terminar este mensaje
con unas palabras finales. ¿Buscas a Dios solo cuando lo necesitas? ¿Buscas al Señor solo en los momentos de crisis? ¿Lo buscas solo en fechas especiales como Semana Santa? Si eso es así, yo te invito a que vengas a Cristo de una manera definitiva. Quizás con todo lo que está pasando ya te estás acercando a Dios porque sientes que el agua te está llegando al cuello. Quizás estás preocupado porque sientes que tu vida está en peligro o que tu economía está en peligro y por eso estás volviendo al Señor. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Qué va a pasar cuando todo vuelva a la normalidad? ¿Seguirás buscando a Dios como lo buscas hoy o te irás tras los afanes del mundo y sus deseos? Bueno, si te has acercado a Dios en este tiempo de crisis, yo te animo a que te arrepientas y a que busques al Redentor y no a un Dios búnker. Aprovecha que estás cerca de Él, deja tus viejos ídolos y vuélvete al Señor de todo corazón. Y cuando digo viejos ídolos, me refiero a todo aquello que has puesto en primer lugar en vez de poner en primer lugar al Señor. Ven a Él de una manera definitiva. En segundo lugar, quiero hacerle un llamado a todos aquellos que son creyentes. Mis amados, no cometamos el error de creer que este tema no es para nosotros. Recordemos que, de acuerdo con el pasaje, quien cayó en idolatría fue el pueblo de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento. Fueron ellos quienes buscaron a Dios por conveniencia. Fueron personas que hacían parte del pueblo del Señor. El pasaje no nos está hablando de personas inconversas o no nos está hablando, o quizás sí, habla de algunas personas inconversas, pero no nos está hablando de personas que no conocen a Dios. Todo lo contrario, todo lo contrario. Así que analicemos nuestros corazones por un momento. En muchas ocasiones, cuando las cosas están bien en nuestras vidas, cuando todo está tranquilo, los creyentes solemos darnos ciertas licencias que no deberíamos darnos. Dejamos de orar, dejamos de leer las Escrituras y hasta dejamos de congregarnos de vez en cuando. Nos entregamos más a las labores del trabajo, dedicamos más tiempo al ocio, al deporte, al entretenimiento. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, entonces ahí volvemos al Señor. Cuando las cosas en el matrimonio o en las finanzas se complican, buscamos nuevamente a Dios. Y eso, mis hermanos, en un sentido, es tratar a Dios como si fuese un búnker cuya importancia depende solo de nuestras circunstancias. Así que meditemos en esto por un momento. Medita en esto por un momento. Ahora que estás en aprietos, ¿buscas más a Dios que cuando todo estaba bien? Si eso es así, es tiempo para que busques a Dios de una manera definitiva. Pídele al Espíritu Santo que te capacite para buscar al Señor en todo tiempo y en todo momento, independientemente de cómo estén las cosas. En conclusión, mis hermanos, debemos buscar a Dios de una manera definitiva y no solo en los momentos de crisis. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos que nuestro corazón sea confrontado, Señor, por lo que hemos aprendido. Y te rogamos que a partir de hoy podamos buscarte en todo tiempo y en todo momento, y no solamente cuando te necesitamos. Espíritu Santo, capacítanos para buscarte y para que podamos verte como la roca de nuestra salvación y no solamente como un lugar de refugio. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.